Pilas de combustible de óxido sólido. Marcelo Cisterna, Nicolás Berríos, Nicolás Briones. Las pilas de combustible o pilas CFC se basan en la capacidad de ciertos óxidos de permitir el transporte de iones óxido a temperaturas moderadamente altas. Estas pilas de combustible de óxido sólido están formadas únicamente por materiales sólidos, hecho que simplifica su funcionamiento con respecto al resto de las pilas, ya que solamente existen dos estados que interactúan en el interior de la pila. Las pilas CFC tienen dos características fundamentales. Uno, el electrolito y los electrodos son sólidos. 2. La versatilidad en la elección de combustible y oxidantes a diferencia de la mayoría de las pilas de combustible existentes. Las CFC son dispositivos relativamente sencillos, ya que constan fundamentalmente de un electrolito sólido, con dos electrodos adheridos. El electrolito tiene la función de separar los reactivos contenidos en el ánodo de aquellos contenidos en el cátodo, permitiendo únicamente el paso de iones a través suyo, es decir, átomos que hayan ganado o perdido electrones. De esta manera, se fuerza la circulación de electrones a través de un circuito externo, obteniendo electricidad en forma de corriente continua. Estructuralmente, las pilas de óxido sólido son muy diferentes del resto de pilas. Para formar una celda se depositan capas delgadas de materia activa en la parte exterior de un tubo cerámico poroso. El gas combustible se alimenta por el exterior del tubo y el aire por el interior. Las pilas CFC son alimentadas con aire en el cátodo e hidrógeno en el ánodo, aunque a causa de las elevadas temperaturas a las que opera, también puede alimentarse con gas natural. Una vez retirados los sulfuros que el gas pueda contener, es reformado por el propio efecto de la presión y la temperatura, convirtiéndose en monóxido de carbono e hidrógeno aprovechable por la pila. Gracias al efecto catalizador del níquel a altas temperaturas, las moléculas de hidrógeno se desprenden de sus protones y electrones. Estos últimos migrarán hacia el cátodo a través de un circuito externo generando trabajo eléctrico y reaccionando con las moléculas de oxígeno una vez hayan llegado al cátodo. Es en este electrodo donde se forman los iones de oxígeno que atravesarán el electrolito en dirección al ánodo, donde se generará agua como residuo más el posible dióxido de carbono procedente del combustible empleado. ¿Cómo se comporta termodinámicamente el sistema? Haciendo un análisis termodinámicamente y pensando de que este sistema funciona a presión y a volumen constante, podemos observar que es un sistema abierto, ya que ésta entra y sale energía y materia. Como podemos observar en el gráfico, podemos ver que nuestro sistema entra oxígeno y entra hidrógeno, pero al mismo tiempo sale electricidad y sale calor y agua. Esta pila vamos a definir un estado inicial y un estado final de manera que podemos analizar cómo se comporta la entropía, cómo se comporta la entalpía, cómo se comporta la energía libre y cómo se comporta el calor específico. Este estado ocurre cuando la pila está cargada, donde su estado es baja, ya que ésta se está en su estado más ordenado con una temperatura baja. En la entalpía, que podemos observar que es menor, siendo que es un proceso totalmente endotérmico, o sea, absorbe el calor. La energía libre es mayor, como habíamos dicho, este está trabajando a una menor temperatura. Su capacidad también será menor por su temperatura. En el estado final es cuando está funcionando la batería, donde podemos observar que la entropía aumenta en el tiempo hasta llegar a su máximo posible, es decir, va a estar en su equilibrio. Su entalpía va a ser menor, transformando en un proceso totalmente exotérmico, es decir, que libera calor. Su energía libre será mayor, siendo un proceso totalmente espontáneo, y su capacidad calórica es mayor, ya que esta pila trabaja a altas temperaturas, que está entre 500 a 1000 grados Celsius. Podemos hablar que en el estado final, la pila de combustible genera una cantidad de electricidad y rechaza una gran cantidad de energía térmica en su entorno, debido a que esto existe un aumento de entropía. Además de la fórmula de general, el hidrógeno y el oxígeno desaparecerán y generan una nueva entropía. Además, tenemos que entender que la energía libre de Gibbs puede ser convertida como energía eléctrica. Como habíamos dicho anteriormente y analizando a través del estado inicial y final,
El estado inicial tendría mayor energía que el estado final, que ya estaría siendo utilizada. Ventajas de la pila de combustible óxido sólido. Una de sus ventajas es que al reaccionar con combustibles como el etanol, gas natural y aire, especialmente oxígeno, genera electricidad de alta eficiencia. En este sistema se utilizaría hidrógeno transformado a partir del combustible mediante un reformador y oxígeno atmosférico, que provocaría una reacción electroquímica que luego produciría la electricidad necesaria para propulsar el vehículo. Y al tener una pila de óxido sólido como fuente de energía, se alcanzaría una mayor eficiencia eléctrica que ofrecen los autos de gasolina, que sería de un 25% versus un 60%. Además, este sistema con pila de combustible utiliza productos químicos que al reaccionar con oxígeno generan una electricidad no tóxica, lo que sería una buena solución de transporte que aporta al medio ambiente. Bueno, otras ventajas que tiene esta pila de combustible son que al funcionar a altas temperaturas, como mencionábamos anteriormente, entre 500 y 1000 grados Celsius, tiene una mejor capacidad para tolerar la presencia de impurezas, lo que se traduce en un aumento de la vida útil. Además, proporciona un mayor potencial para la producción combinada de calor y energía y una alta flexibilidad de combustibles para varios gases y líquidos, como mencionábamos anteriormente, el etanol, y una mayor tolerancia al carbono con monóxido de carbono, incluso actuando como combustible potencial. Además, con su alta temperatura de funcionamiento, se evitan por completo catalizadores costosos como el platino o rutenio. Y como todos los componentes son sólidos, no existe la necesidad de mantenimiento de pérdida de electrolitos y se evita la corrosión del electrodo.